Buen día a todos, en este video vamos a ver el tema de herencia, tal vez el pilar más importante de la programación orientada a objetos. Con lo que hemos visto hasta el momento ya va a ser mucho más fácil y rápido entender este concepto. Vamos a leer este pedacito. Básicamente el concepto de herencia podemos definirlo como si tuviéramos una clase general y algunas clases más específicas. Y desde las clases específicas poder usar los métodos de la clase general con el objetivo de reutilizar código. Prácticamente en esto es lo que se basa la herencia. Hagamos de cuenta que tenemos una clase que se llama animal. Esa clase también la podríamos llamar, puede llamarse la clase super o la clase padre o también la clase base. eh, y es lo que hemos trabajado hasta el momento. Hemos trabajado clases, no hemos trabajado clases hijas o herencia. Entonces, hasta el momento hemos trabajado solo clases normalmente, no hemos heredado. Pero cada clase puede tener, por ejemplo, esta clase animal puede tener el método comer, el método dormir, el método jugar. Un animal puede tener esos comportamientos y pues puede tener sus demás atributos que ahí no los pusimos, solamente pusimos métodos por ahora en este ejemplo. Esto es un diagrama de clases, cuando está la flecha apuntando hacia acá quiere decir que esta clase va a ser hija de esta. Entonces la clase perro puede ser hija de la clase animal y gato también puede ser hija de la clase animal. Como decía aquí, una clase general, una clase padre sería una clase como más general y las clases hijas tienden a ser más específicas, pero pueden heredar todo el comportamiento y atributos de la clase animal. Entonces, aparte de eso, la clase hija o subclase también podría ser llamada, puede tener unos métodos que pueden ser métodos ya específicos de la subclase o de la clase hija, que puede ser en el caso de perro el método ladrar o el método, aquí se me borró, bueno, aquí tenía otro método, acá tenía el método, aquí la subclase gato, tiene el método maullar y el método ronronear. Entonces pueden tener diferentes métodos, bueno, métodos adicionales. Quiere decir que perro va a poder utilizar, cuando se dice que hereda de una clase, perro puede heredar de animal, puede utilizar los atributos que tenga animal más los métodos que tenga animal. Esto aquí dice que con el objetivo de reutilizar código. Si yo quisiera tener un método comer, un método dormir y un método jugar para perro, pues tendría que copiar todo este código y pegarlo acá en esta clase. Y para gato también tendría que copiar todo este código y pegarlo acá. Y si tuviera de pronto otro animal que fuera, no sé, gallina, caballo, vaca, y, y, y también necesitara estos métodos, o también el de jugar, todos estos métodos también tendría que copiarlos allá. En cambio, si hacemos que hereden, pues esto se va a escribir solo una vez y los métodos, las clases hijas van a poder utilizar a estos métodos. Bien, entonces aquí hay una pequeña definición de qué es lo que trata. Bueno, un poco más de concepto. Entonces, teniendo en cuenta el diagrama anterior, o sea, esta imagen, tanto la subclase perro como la subclase gato tendrán comportamientos, o sea, métodos similares, que serían comer, dormir, jugar, em, similares que, ya que ambos son animales, ¿sí? Podremos usar o heredar los atributos y métodos de la clase padre animal. Cuando una subclase o clase hija hereda de la clase super o de la clase padre, podrá utilizar sus métodos y esto ayudará a reutilizar código. En este ejemplo, la subclase perro y la subclase gato podrán utilizar los métodos dormir, comer y jugar, que son los que estamos mirando aquí, evitando crear repetidamente estos métodos en ambas subclases. Recordemos que las clases padre o hijas son plantillas para crear métodos o instancias. Es decir, que según las clases anteriores, puedo crear un objeto de la clase hija gato o de la clase hija perro o de la clase padre animal. De cualquiera de estas yo puedo crear una instancia. Tanto perro como gato podrán usar o heredar o lo que heredan, pero dentro de cada subclase podrán agregar sus propios comportamientos y atributos. Por ejemplo, en la clase gato podrán agregar otro atributo como distancia máxima, haciendo referencia a la distancia máxima que pueda saltar un gato. O podrían agregar el atributo, bueno, aquí se me borró, el atributo, por ejemplo, garras, un ejemplo, ¿no? Es decir, que perro y gato compartirán los atributos y métodos que heredan, pero también podemos agregarle a cada uno o a cada subclase atributos y métodos independientes que sean necesarios. Bien, vamos a pasar aquí a PyCharm y a mirar un par de ejemplitos para que en código esto ya acabe de quedar más claro. Supongamos que tenemos una clase persona, por ejemplo. Entonces vamos a crear una clase persona, clase persona, dos puntos, y aquí vamos a agregarle algunos atributos que tenga una persona. Lo normal puede ser, vamos a agregar constructor de una vez. Vamos a crear aquí los parámetros, que sería de pronto nombre, apellido,
edad y dejémoslo hasta ahí. Vamos a crearle sus atributos. Entonces ya sabemos, self. Vamos a crearlos de una vez privados, self.nombre, creamos el atributo self.nombre y lo vamos a hacer igual al parámetro nombre. Y vamos a hacer los demás. Listo, y el parámetro, creamos el parámetro edad, pues creamos privado igualmente y lo hacemos igual al parámetro edad. Creamos el atributo edad privado, bueno, todos están siendo privados y los agregamos, los hacemos igual a cada uno de los parámetros correspondientes. Bien, ahí tenemos nuestro atributo, nuestro constructor ya creado. Podríamos decir que este método persona también tenga algunos métodos. Supongamos que tenga un método saludar. Entonces, eh, pongamos que aquí vamos a escribirle acá que imprima un mensaje. Y vamos a ir escribiendo el mensaje. Llamamos a un atributo, puede ser el nombre. Hola, ahí va a llamar al nombre y le podemos poner eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Algo así. Bien. Podemos tener este método. Igual podemos crear otro método. Podemos crear un método que se llame trabajar, por ejemplo. O, bueno, trabajar, podemos dejarlo así. Y podríamos decir acá que puede recibir un parámetro que puede ser que se llame profesión, ejemplo. Esto simplemente para imprimir un mensaje acá. Vamos a imprimir un mensaje. Podemos en este método escribir mi nombre es y podemos llamar aquí al nombre, self.nombre. Podemos ponerle el apellido también, self.apellido, llamamos al atributo apellido, perdón, apellido. Y también podríamos escribir aquí lo que pasen por parámetro. Em, y soy, ahí le ponemos la profesión. Profesión. Listo. Entonces, ese es otro método que podría tener esta clase. Hasta el momento esto es lo que hemos venido trabajando, no ha habido problema. Esto lo podemos hacer normalmente. Ya vamos a mirar la parte de herencia. Bien, aquí me estoy adelantando un poquito, entonces vamos a crear una instancia, persona 1, de la clase persona. Recuerden que si nos pegamos bien el código aquí a la izquierda, ya estamos invocando podemos invocar a las clases y todo es como si tuviéramos aquí un main. Eso, digamos, eso yo creo que ya está claro. Bueno, entonces vamos a agregar los parámetros que nos está pidiendo, que serían nombre, apellido y edad. Bien, aquí ya los agregué y agregué nombre, apellido y edad. O sea, ya tengo mi primer objeto, se llama persona 1, mi primera instancia. Esta instancia, como sabemos, esto no es nada nuevo. Ya aquí ella puede llamar a los métodos que tiene la clase, porque esta instancia pertenece a la clase persona, o a sus atributos. Pero bueno, sus atributos en este momento no los va a poder llamar porque estos atributos son privados, ¿no? Si fuera público, sí lo podría llamar. Por ejemplo, a nombre. Podría llamar a nombre, miren que ya me aparece nombre, ¿sí? Pero pues no lo vamos a hacer, vamos a dejarlos privados para que nos vamos poniendo en práctica el encapsulamiento. Bien. Entonces, aquí tenemos que podríamos llamar al atributo saludar, perdón, al método saludar. Si le vamos a ejecutar a esto, pues entonces está llamando, hola, Pablo, ¿cómo estás hoy? Que sería este mensaje, este es el que está reemplazando. Podría llamar al método trabajar también. Entonces, persona 1.trabajar y también va a ejecutar otro mensaje. Ah, pero me está saliendo un error porque él me está pidiendo un parámetro, ¿no? Entonces, pongámosle aquí una cadena, pues podríamos poner una variable, pero pongamos directamente la cadena. Podríamos poner odontólogo. Entonces, si le damos acá, entonces mi nombre es Pablo Suárez y soy odontólogo. Un ejemplo, ¿cierto? Esta parte lo hemos trabajado normalmente, es lo que hemos venido hasta el momento, pero ahorita sí vamos a pasar a la parte de la herencia para que miremos cómo funciona esto. Vamos a crear una nueva clase que podría llamarse empleado, por ejemplo, y vamos a crear la clase que se llama empleado, y esa clase empleado, hasta el momento, si hiciéramos esto así, es lo que hemos venido hasta el momento, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuándo heredamos? ¿Cómo heredamos? Cuando entre paréntesis, aquí a la clase entre paréntesis, le pasamos a la clase de la que queremos heredar, en este caso persona, la clase persona queremos heredar. Entonces al hacer esto, cuando yo creo una instancia de empleado, voy a poder utilizar todo lo de acá. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que ahora yo voy a crear a un empleado 1, ejemplo, empleado 1 y lo voy a hacer igual a la clase empleado. Listo. Hasta aquí yo podría trabajar, pero esta instancia la tengo que crear. Cuando yo esté creando esta instancia, como esta instancia hereda, aquí me va a pedir una información. A ver, no me sale aquí para ir mostrando empleado.
Ahí ya apareció este. Entonces, ¿qué me está pidiendo esto? Me está pidiendo nombre, apellido y edad. ¿Por qué? Porque se tiene que inicializar la clase. Es decir, no puede haber una clase hija si su padre no tiene cómo trabajar, no está inicializada, digámoslo así. Este método constructor se ejecuta cuando es invocada la clase. Como este está heredando, para que pueda trabajar, pues tiene que completarse, que tiene que tener esos datos. Entonces, esta instancia también hay que ponerle los datos mínimos que tiene la clase padre. Entonces sería, por ejemplo, vamos a poner aquí otro nombre, Luis eh, Vega, y con edad, pongámosle 33, ejemplo. Listo. Entonces, esta persona, aunque la clase de empleado no tiene nada, miren que la clase de empleado está vacía, prácticamente lo único que es que está heredando, todas las instancias de esta clase ya van a poder utilizar todos estos métodos y también estos atributos si fueran públicos, ¿no? Si fuesen públicos también. Vamos a hacer el ejemplo. El empleado 1 punto, mire que puedo llamar a nombre. Si esto lo metiera en un print, puedo mostrar el nombre. Y aquí me saldría, a ver, tengo un error. Bien, el error que me está saliendo es porque yo aquí los llamé en este método los estoy llamando como atributos privados y aquí como públicos. Pero bueno, dejémoslo hasta aquí solamente para que miremos el ejemplo que si nos aparece. Si le doy punto, mire que me aparece nombre. Si lo dejamos ya privado, encapsulado, ya no me va a aparecer acá abajito. Entonces, simplemente era por mostrar esto. Entonces, mire que ya nombre no me aparece. Pero sí puedo utilizar los métodos, porque los métodos sí son públicos. Entonces vamos a utilizar el método saludar. Punto saludar. Y lo voy a ejecutar. Entonces me está saliendo aquí. Bueno, en este caso, como es un método que tiene un print, no necesitamos volverlo a imprimir. Estaríamos metiendo un print dentro de un print. Entonces vamos a borrar esto y vamos a dejarlo así. Empleado.saludar. Si lo voy a ejecutar, entonces aquí me está diciendo esta línea de código es esta acá. Está diciendo, pongámosle aquí una rayita para que esto diferenciemos quién de los objetos de una clase y de la otra. Entonces, hola Luis, ¿cómo estás hoy? O sea, le está invocando a este método. ¿Cómo lo está invocando si esta instancia empleado 1 es de la clase empleado? Porque está heredando, ¿no? Entre los paréntesis se pone que está heredando. Listo. Entonces también podría utilizar el otro método, que fuera empleado 1 punto trabajar. Él pide un parámetro, entonces pongámosle que es médico, por ejemplo. Le damos a ejecutar. Entonces aquí mi nombre es Luis Vega y soy médico. Entonces, esta parte es, esto prácticamente es la herencia. Aquí podemos mirar un poco mayormente qué es la herencia. Ahorita vamos a mirar más detalles, ir puliendo, pero esto es en base a lo que es la herencia, que podamos utilizar los métodos y los atributos de la clase padre. Esta vendría siendo la clase hija y esta la clase padre. Bien, entonces hasta ahí llevamos la parte de la herencia. Pero hasta este momento no le tenemos nada creado a la clase hija. Podríamos crearle algunas cosas, también sus propios métodos. Podríamos crearle un método, podríamos poner que fuese un método que se llamara saludar empresa, ejemplo, y que este método simplemente imprimiera un mensaje que dijera, eh, soy trabajador en Google, pongámosle, un ejemplo. Él va a poder utilizar también sus propios métodos. Tanto puede utilizar los métodos de la clase padre, como también va a poder utilizar su propio método, que es su método saludar empresa, que este método sí es de su propia clase empleado. Miremos a ver qué pasa. Y aquí está, soy trabajador en Google. Entonces él puede trabajar con sus propios métodos, pero en este momento esta clase de empleado también podría tener sus propios atributos. Si ya queremos que tenga sus propios atributos, vamos a pasar a ver otra parte importante de cuando vamos a heredar. Debe tener su método constructor. Entonces vamos a crearle su constructor con algunos atributos. Por ejemplo, digamos que esta parte de empleado tiene su propio constructor con sus atributos empresa, profesión y salario. Digamos que tiene esos atributos. Entonces, em, tenemos que inicializarle sus atributos como hicimos acá arribita. ¿Sí? Lo mismo que como hicimos allá. Entonces, vamos a crearlos. Entonces, vamos a crearle sus atributos. También podemos crearlos privados. Empresa, creamos el atributo empresa y le decimos que va a ser igual al
parámetro empresa y lo mismo con los demás. Listo, aquí ya tenemos entonces creados sus atributos. Tiene estos atributos y tiene este método, pero si nosotros le damos a ejecutar a esto nos va a salir un error. ¿Cuál es el error que nos puede salir acá? Resulta que cuando nosotros creamos una clase, una herencia, perdón, estamos heredando, nosotros vamos a poder utilizar estos métodos. O sea, cuando nosotros cuando creamos una instancia de la clase que hereda, por ejemplo, una instancia de empleado, nosotros vamos a poder, con esa instancia vamos a poder utilizar estos métodos así no estén dentro de esta clase. Por ejemplo, si yo creo la instancia empleado 1 o empleado, esa instancia que yo cree de esta clase va a poder utilizar sus métodos, sus atributos propios, pero también lo que esté heredando de la clase que hereda, en este caso estos dos métodos, saludar y trabajar. Pero también va a poder utilizar estos atributos, aunque no podamos acceder directamente a ellos porque son atributos privados en este momento. Digamos que abstractamente la instancia los va a utilizar, porque por ejemplo, si cuando venimos aquí y ejecutamos con la instancia de empleado 1 ejecutamos el método saludar, ese método saludar va a imprimir el nombre, va a decir hola, ¿cómo estás? Y si digamos en el nombre en la instancia 2 se llama Fabián, digamos. Entonces, la instancia de empleado, perdón, la instancia de empleado se llama, cuando la creamos le pusimos el nombre Fabián. Así nosotros acá abajo no tengamos el atributo nombre, aquí lo está utilizando. O sea, está utilizando puede utilizar tanto sus métodos como sus atributos. Los atributos los está ejecutando directamente, digámoslo así como internamente. Aunque nosotros en este momento no podamos llamar directamente al nombre e imprimirlo o al apellido o a la edad porque son atributos privados, sí lo estamos haciendo, digamos, de manera aquí implícita o internamente lo está utilizando, Python está utilizando todos estos atributos. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí es como evitándonos escribir esto acá, control C, y volviéndolo a poner acá. Estamos evitándonos esta parte, ¿cierto? Más código. Eso es lo que nos estamos evitando con la parte de la herencia. Entonces sí estamos utilizando sus atributos, pero digamos que llamarlos directamente no lo vamos a poder hacer porque son atributos que son privados, pero sí los estamos utilizando y toda esta parte, ¿cierto? Y supongamos que aquí también en la clase empleado también tuviéramos otros métodos que, supongamos que no estuviéramos heredando y en cada clase tuviéramos que tener este método saludar, pues tendríamos que copiarlo y pegarlo acá y esto pues nos va a generar más código, más líneas de código y pues esto no es óptimo y para eso es que se usa la herencia. Entonces la herencia lo que nos está haciendo es ayudando a ahorrar código. Si tuviéramos más clases que también necesitaran estos datos y también necesitaran estos métodos, por ejemplo, yo crear aquí otra clase que se llamara, por ejemplo, profesor. El profesor es una persona, pero también es un empleado, profesor. Entonces, también digamos que también este heredara de la clase persona. Él también podría utilizar entonces ahora este método saludar, este método trabajar y estos atributos. Entonces no tendría que venir aquí a este y copiarle todo esto otra vez y pegarlo acá. ¿Por qué no? Porque para eso él ya está heredando. Entonces nos ahorramos esto. Y si tuviéramos más clases, pues más clases que también necesitaran estos datos, pues simplemente los ponemos a heredar. Entonces, igualmente, ¿cómo podemos acceder a estos? Con los métodos property. Con los métodos property que estuvimos viendo en la parte del encapsulamiento que nos va a poder retornar la información. Entonces podríamos, para que practiquemos aquí, crear la propiedad property, perdón, el atributo en este caso sería el get, vamos a llamarlo así, eh, y vamos a retornar a self.nombre, ¿cierto? ¿Qué nos falta en esta parte para saber que esto sí va a funcionarnos? Nos va a falta el arroba property. A ver, arroba property. Listo. Entonces, de pronto acá en esta parte de acá, yo también necesitaría, ya puedo llamar ahora sí al atributo nombre. Y puedo crearle el setter. El setter también lo puedo crear aquí. Y vamos a crear el setter. También lo voy a llamar igual, nombre. Le paso, necesita un parámetro, nombre. Y vamos a hacer aquí que self.nombre, que es el atributo privado, sea igual al parámetro nombre. Pero para que esto no funcione, teníamos que ponerle el decorador. Que el decorador no era property ahorita en este caso, sino que venía siendo el nombre del atributo que es decorado por property, perdón, el nombre del método que es decorado por property, y le poníamos .setter. Aquí tenemos ya nosotros digamos que un set y un get del atributo
nombre, ¿cierto? Tendríamos que hacer lo mismo para apellido y lo mismo para edad, para que nos, bueno, poderlos tener, ¿cierto? Entonces, acá nos está saliendo un error, pero ¿por qué es el error? Resulta que como la clase empleado está heredando todo lo de persona, o sea, todos estos métodos, pero digamos que en sí estos atributos los va a manejar también. Entonces, para poder manejarlos, como está heredando, para poder manejarlos, pues tiene que pasarle su valor a ellos. También tiene que inicializarlos a ellos, porque va a heredar, pero no le está pasando su información correspondiente a lo que va a heredar, entonces tiene que pasársela, tiene que pasarle esa información. Entonces, como nosotros estamos heredando de persona, y si nosotros quisiéramos utilizar el atributo nombre, pues aquí no lo tenemos, ¿cierto? Entonces necesitamos inicializarlo también. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es copiar estos atributos que están en la clase padre, y ponerlos en el constructor de la clase hija. Y ya estos son los demás atributos que le agregamos a esta clase. Como esta clase es más específica, y para poder utilizarlos tenemos que hacer algo que es inicializar este constructor. Estos atributos los tenemos que inicializar. ¿Cómo los inicializamos? Resulta que tiene que ser llamada esta clase, este método, perdón, para poderlos inicializar. ¿Cómo los inicializamos? Con la clase super. Llamamos a la clase super y él nos completa esta parte. Nosotros escribimos super y nos sale ahí ese pedacito. ¿Sí vieron cómo salió? Este que sale aquí de primeritas, a ver, super. Este que sale aquí de primeritas con esta que nos ayuda a autocompletar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pasar los parámetros, pasarle por parámetros lo que él necesita, que es nombre, apellido y edad. O sea, esa parte la ponemos acá. Nombre, apellido y edad. Y ahí ya quedó, digamos, completa la parte de la herencia. Ahora sí ya podemos utilizar todo lo de la herencia. La herencia tiene que quedar así completa. Tenemos que hacer esto. De pronto algunos dirán, no, pero si tenemos que volver a llamar, a recibir todos estos datos, entonces ¿para qué esto? Pues primero nos ahorramos crear esta parte de código. Segundo, nos ahorramos crear todos estos set y get de cada atributo, porque estos ya existen. Supongamos que aquí en esta clase ya hicimos el de apellido y el de edad también. El de nombre, hasta el momento solo hemos creado el de nombre, el set y el get de nombre, y aquí falta hacer el set y el get de apellido, el set y el get de edad en esta clase. Ya nosotros podríamos utilizarlos. Si nosotros no pusiéramos esto, y hiciéramos, digamos, y no tuviéramos herencia, supongamos que no tuviéramos herencia, hiciéramos todo desde cero otra vez sin heredar, pues tendríamos que volver a hacer esta parte del código y crearle otra vez métodos get y set a cada atributo, nombre, apellido, edad, empresa, profesión, salario. ¿Sí? En cambio, ya heredando, nos ahorramos toda esa parte del código. Bien, entonces ese es el objetivo de la herencia, que nos ayuda a ahorrar mucho código. Bien, entonces aquí vamos a mirar ahora la parte de empleado. Ya cuando empleado estemos creando una instancia de empleado, pues ya no nos va a pedir solamente, miremos ahora qué va a pedirnos. Ya no nos va a pedir solamente el nombre, el apellido y la edad. ¿Por qué? Porque ahora nos está pidiendo empresa, profesión y salario. Entonces también tendríamos que agregarlos. Entonces, si nosotros, mire que aquí nos va ayudando, que aquí tenemos que poner a empresa. Pongamos aquí Google, Google y ahora profesión, programador. Y salario, pongámosle 5.000. Un ejemplo. Ah, perdón. Toma, listo. Ya tendríamos completo. Si le damos a ejecutar a esto, ya nuestra instancia quedó lista. Podríamos seguir utilizando ahora sí bueno, toda la herencia ya está completa. Podemos utilizar los métodos y también los métodos que tengamos aquí. Podría ya llamar a este método saludar empresa también y me va a funcionar normalmente. Entonces, hola, soy trabajador de Google, dice acá, ¿cierto? Pero aquí ya podríamos meterle aquí más bien, eh, interpolarle la empresa. Entonces, self.empresa. Aquí sí ya podría que la empresa sea dinámico, ¿sí? No dejarlo ahí fijo. Vamos que aquí él ya creemos otro empleado. Empleado 2. Control C. Empleado 2, pongámoslo acá. Y digamos que este empleado 2 se llama ahora Juan, se llame Vargas. Digámosle que tiene 23 años, que trabaja en Facebook, por ejemplo. Listo, entonces que trabaja en Facebook, que es programador también, ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a llamar con el empleado 2, también invoquemos el mismo método saludar. Queremos saber qué pasa. Entonces, soy trabajador de Google, soy trabajador. Ahora agreguémosle algo más a este método saludar. Interpolémosle también el nombre. Entonces, self.nombre y que diga cómo es el nombre y a qué empresa trabaja.
soy Luis y soy trabajador de Google. Y este soy Juan, soy trabajador de Facebook. Bien, entonces hasta aquí estamos haciendo que trabajen correctamente la parte de la herencia. Entonces, a medida que ustedes vayan practicando, van a ir entendiendo mucho más esto. Hagan ejercicios, practiquen, pidan la ChatGPT, regálame un ejercicio para ir aprendiendo encapsulamiento y herencia simple. Entonces, de una vez van a ir practicando. En el próximo video voy a explicar un poco sobre la parte sobre escritura de métodos y herencia múltiple. Bueno, antes de irnos, eh, utilicemos el método de de ver el nombre, de obtener el nombre. ¿Se acuerdan que ahorita dijimos que no lo podíamos mirar porque el atributo era privado? Pues como ya le creamos su get o su property, entonces ya podríamos hacerlo acá y imprimamos a empleado, puede ser empleado 2 punto nombre y aquí nos lo va a mostrar, ¿sí? Yo no podría, o podría incluso aquí ya venirme aquí a empleado 2 y a esa instancia o a ese objeto que se llama Juan, yo voy a cambiarle el nombre, un nombre que se llame David, ejemplo, David. Listo, entonces aquí estaríamos utilizando ¿quién? ¿El get o el set? El set, ¿cierto? Porque el set es el que permite asignar. Y acá, como estamos imprimiendo al get. Lo que pasa es que ya no vamos a trabajar así que con set y get. Aquí está, es como si estuviéramos trabajando directamente con el atributo porque lo decoramos. Lo decoramos acá, ¿no? A ver, acá. Nombre y nombre. ¿Sí? Entonces miremos que aquí ya no se va a llamar Juan como salió ahorita, sino que ahora se va a llamar David. Entonces aquí pusimos en práctica ya entonces encapsulamiento, los decoradores property, herencia y ya la parte bueno, de métodos y utilizar métodos y agregar y crear otras subclases, clase padre, clase hijo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver otros detallitos más.